Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Peinado. Soy el jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria y Laboratorio de la Subdirección General de Protección de la Salud de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública. Me han encargado, o he tenido la suerte de que me encargaran de que hablara unos minutos sobre el tema de la globalización y los riesgos asociados a la alimentación en cuanto a este proceso mundial. La globalización es un concepto general de aquel procedimiento económico básicamente por el que los capitales, los servicios, las personas, los bienes, los negocios en concreto, digamos, trascienden las fronteras y se hacen un proceso o un procedimiento mundial por encima de procesos de fronteras y de países. En un mundo globalizado como el que estamos, pensar que el negocio o el comercio de la alimentación no está tan bien globalizado sería inútil pensarlo, sería inocente pensarlo. La gran preocupación de la globalización en cuanto al primer mundo, porque es importante que la globalización afecta, y quizás previamente hay que decirlo, afecta al primer mundo, afecta a los países en vía de desarrollo, afecta muy mucho a los países emergentes y afecta mucho a los países muy pobres. Bien, en cuanto al primer mundo, que parece que es el protagonista de todo, la globalización lleva implícito una idea o una idea medio preconcebida de que cómo vamos a permitir que haya alimentos que se muevan libremente por todo el mundo, cuando nosotros en el primer mundo tenemos muy bien recogidos los controles de los riesgos asociados a los alimentos y nos pueden entrar cualquier cosa de cualquier sitio. Ese presupuesto es falso. Es falso, o por lo menos no es tal como se formula, ni es así. La globalización no es un proceso nuevo. En el mundo de los alimentos, además, es muy antiguo, es muy antiguo. Y en general, en el mundo, los alimentos y el comercio de alimentos, en mayor o en menor medida, siempre está globalizado. Ahora se habla mucho de los riesgos de la globalización. Como decíamos antiguamente, más por parte de los países ricos o los países del primer mundo que entienden que tienen unos sistemas donde los riesgos los tienen literalmente controlados. De hecho, es fácil oír a la gente de la Unión Europea, a la gente de Estados Unidos, a la gente de Japón o de Nueva Zelanda y Australia, sostener continuamente que tienen los mejores sistemas de seguridad alimentaria y que tienen sus riesgos controlados. Este es un tema que fue un freno importante para la globalización mundial del comercio de alimentos. Siendo muy rápido porque el tema es complejo y no da lugar en esta intervención, procedentes del antiguo GATT se hace la ronda de Uruguay que dura un montón de años, allá por el año 95, fruto de la ronda de Uruguay. Estamos hablando estrictamente de organizaciones de comercio mundial. Fruto de la ronda de Uruguay se crea la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Comercio adopta, digamos, dos acuerdos. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo, el llamado OTC, de obstáculos técnicos al comercio. Ambos acuerdos lo que pretendían era establecer unos estándares mínimos para que allá donde se pudiera producir un comercio entre alimentos se supiera a qué estándar atenerse y por lo tanto la sospecha de que depende de dónde me venga me pueden introducir unos riesgos u otros, digamos, desaparezcan. Ambos acuerdos, tanto el de medidas sanitarias y fitosanitarias como el de los obstáculos técnicos al comercio, escogen a su vez a un organismo normativo a nivel mundial para que le establezca los estándares, de tal manera que no solo tengamos las condiciones en las que se produce el comercio, sino que además tengamos los estándares para cualquier tipo de alimento que se quiera comercializar a nivel mundial. Esto es lo que da lugar claramente, estos dos acuerdos, más el organismo normativo, que en el caso concreto escogen el Codex Alimentarius, que es un organismo dependiente de FAO-OMS y que tradicionalmente había sido un organismo que hacía
las normas o hacía las recomendaciones de normas para los alimentos, pero que de alguna manera hasta el año 95 languidecía hasta que estos nuevos acuerdos lo proponen como el organismo elaborador de las normas que son los estándares para el comercio mundial de alimentos. A partir de ese momento, el comercio mundial, la globalización de la alimentación ya se dispara, ya llega a otro nivel. Y además se dispara no solo porque se incrementa el comercio, sino porque además la demanda de alimentos para todos los países en conjunto, pero sobre todo además también para los países en vías de desarrollo y emergentes, se ha disparado a niveles de 300, 400 y 500% anualmente. Esto es lo que ha hecho que básicamente se dispare y se seguirá disparando para los próximos años. Está previsto que para el año 2050 la actual demanda de comercio internacional de alimentos se duplique. Esta duplicidad tiene dos importantísimas, digamos, derivadas. La una es que hay que pensar todo lo que está asociado a la producción primaria de esos mismos alimentos. Básicamente se va a hacer a base de muchas tecnologías y de nueva utilización de técnicas diferentes, tanto de cultivo como de cría de animales. Es un tema que no tiene que ver aquí, pero es súper importante. Tan importante como que cuando hablamos de materias primas, si no están garantizados los estándares de producción, los riesgos directamente de esa materia prima va a ir directamente hacia el alimento allá donde se comercialice. Diferente será cuando sea de alimentos tratados o ya muy elaborados. Hay que repensar cómo se está comercializando ya el alimento elaborado, bien como materia prima o bien como alimento ya elaborado, en ese mundo global del que acabamos de hablar, que se está comercializando a nivel mundial, sin prácticamente fronteras nacionales y digamos a unos niveles muy altos y una cosa muy importante, muy concentrado en cuanto a los operadores económicos que manejan ese comercio mundial. Eso también nos tiene que hacer repensar cómo se hace, digamos, cómo se controla, cómo se mira, cómo se ve ese comercio. Como decía, la primera consecuencia de este comercio mundial muy concentrado a unos niveles brutales, con muchísimas materias primas funcionando, es que los sistemas tradicionales de control en los diferentes países de esos alimentos que te entran de fuera, que básicamente son los controles nacionales y además basados en la frontera, en la aduana, esto no sirve, no vale para nada. No quiere decir que no se siga haciendo bien y que sus estándares no se sigan teniendo que mantener, pero son insuficientes claramente para el control de este comercio que es muy grande. Entonces, básicamente, en general, lo que se ha hecho a nivel internacional, porque esto supera claramente los ámbitos nacionales, incluso supranacionales en muchos casos, entonces lo que se hace a nivel internacional es por dos lados, los países o las asociaciones de países que tienen capacidad para ello crean sus propias agencias de evaluación de riesgos. No solo ya se fían de que haya un código alimentario que dé unas normas y unos países que cumpliendo unos acuerdos van a cumplir esas normas, sino que además hacen sus propias agencias que evalúan los posibles riesgos asociados a ese comercio de alimentos. También los países en desarrollo se están uniendo, Mercosur, la Unión Euroasiática, la Unión Aduanera sin más, de los antiguos países de la Unión Soviética, y a su vez vuelven a hacer lo mismo. Es un sistema de evaluar riesgos para garantizar que lo que se está haciendo se hace. Eso por un lado. Por otro lado, se necesita necesariamente, obligatoriamente, unos sistemas rápidos y eficaces de detectar riesgos y ponerlos en sistema de alerta a nivel mundial. Que tú tengas un sistema de normalización de riesgos, que tenga un sistema incluso de una recomendación que ya existe, de poner sistemas de gestión basados en el análisis de riesgos, para que los riesgos desde origen estén analizados, no quiere decir que pueda entrar un riesgo que pueda ser nuevo o no, pero que pueda tener una trascendencia grande a nivel del comercio mundial. Para eso se necesita un sistema que detecte rápidamente el riesgo, que intervenga rápidamente y que además tenga una capacidad mundial.
Ejemplos muy claros de ello, el RAS a nivel europeo, sistema de alerta donde se mete cualquier posible potencial riesgo asociado a alimentos o piensos que ocurren en Europa, o bien Infosam a nivel mundial, que digamos que controla OMS. Esto es fundamental. Junto con eso se necesitan además organismos que manejen una cantidad de datos tremendos y que continuamente estén analizando datos tremendos, esos datos, esa cantidad de datos, de comercio, de cantidades, de riesgos y también de enfermedades provocadas por los alimentos. Y a su vez, dentro de este último capítulo, lo que se necesitan son sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades, que estén continuamente monitorizando a ver si de pronto aparecen riesgos que no pudieran pensarse que puedan estar y que puedan estar extendiéndose a través de los alimentos. ¿Qué se necesitaría más? Pues se necesita más un sistema muy fuerte de laboratorio y de capacidad de análisis. Y por último, y lo que es más importante, todo esto al final se contribuye en que los propios países que estamos viendo esta situación tenemos unos sistemas que muchas veces no responden adecuadamente a las necesidades de control que tenemos. Este caso es el típico que se habla muchísimo y es un tópico que se dice hay que pensar en global y actuar en local. Este es un caso de que la actuación local es importantísima, pero tu pensamiento nunca puede ser local, tiene que ser global. Cuando estamos hablando además de local, nunca estamos hablando ni de una ciudad ni de un país, estamos hablando siempre de marcos supranacionales. La dificultad, el reto que tenemos por delante en Andalucía, en España, en Europa, en general en los países frente a la mundialización del comercio de los alimentos, es que se actúa en local y muchas veces seguimos pensando en local. Y yo creo que este es el reto definitivo que tenemos que dar el salto como para que todos estos problemas de los que hemos estado hablando verdaderamente podamos afrontarlos con un mínimo de garantía. Nada más, muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés y algún día podamos dedicar una jornada solo a la globalización en salud pública.